pedido que reflexione con ustedes el texto que está en Efesios, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4, sobre todo la frase que dice, un solo cuerpo, un solo espíritu. Yo creo que esa frase realmente compendia toda la enseñanza de la iglesia, sobre todo si la leemos continuando 2 o 3 versos más en ese pasaje de los Efesios, donde San Pablo nos dice, no solo que hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, no solo que hay un solo espíritu, el Espíritu Santo, sino que tenemos una sola esperanza. Esperamos reunirnos un día en la gran asamblea carismática del cielo. Esperamos también un día podernos manifestar nuestra única fe, así como todos los santos de México, los mártires, la pudieron manifestar hace casi un siglo. Esperamos también, como nos dice ahí la carta a los Efesios, que hay un solo bautismo y que hay un solo Dios, Padre de todos. De manera que esa es nuestra fe, una fe que nos llama a estar unidos. Me imagino que ese fue como el sentimiento que tuvieron los organizadores de este encuentro, porque subrayaron en un encuentro de servidores, subrayaron la necesaria unidad que tenemos que tener en la iglesia, pero de una manera muy especial, la que tenemos que manifestar en la renovación carismática. Porque si algo queremos en la renovación es que la iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, se vaya renovando en todos sus aspectos. Queremos una renovación integral, que es una gracia que nos da el Espíritu, que es un carisma grande que nos da el Espíritu Santo, pertenecer a la iglesia y renovarnos en ella. Un solo cuerpo. Así comenzaba la cita de la carta a los Efesios. ¿El cuerpo de quién? Pues ante todo el cuerpo de Jesucristo. Ustedes saben que hay como 3 sentidos principales de esa pequeña expresión cuerpo de Cristo. El primer significado que le damos a la expresión cuerpo de Cristo es el cuerpo físico de Jesús, el que se formó por obra del Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María. El cuerpo que nació de una manera virginal en Belén. El cuerpo que la Virgen María tuvo en sus brazos, no solo al principio para alimentarlo con su propia leche, sino también para protegerlo en la huida a Egipto o para regresar con él a Nazaret, donde Jesús iba creciendo en sabiduría, en edad, en gracia delante de Dios y de los hombres. Ese cuerpo del niño Jesús que a los 12 años fue a Jerusalén y que se quedó en el templo porque él tenía que hacer lo que importaba a su Padre del cielo. Ese cuerpo que estuvo creciendo allá en Nazaret, aprendiendo en el taller de artesanía de José, aprendiendo el trabajo y haciéndose en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Ese cuerpo que después comenzó, primero visitando a Juan Bautista, a sumergirse en las aguas del Jordán y a ser bautizado por el Espíritu Santo. Ese cuerpo que fue al desierto a pasar 40 días en oración y ayuno, venciendo cualquier tentación, como diciéndonos, si el pueblo de Israel en los 40 años que vivió en el desierto cayó en el pecado, el nuevo Adán, Jesucristo, es capaz de vencer apoyado en la palabra del Señor. Ese cuerpo que anduvo por todas partes en Palestina llevando la buena noticia y que después se entregó por nosotros en la cruz, que allí padeció crucificado, clavado con clavos, que su costado fue atravesado por una lanza, pero ese cuerpo que llevado al sepulcro a los 3 días resucitó glorioso y ascendió después a los cielos, donde está a la derecha del Padre. Ese es como el primer sentido de la expresión cuerpo de Cristo. Pero hay un segundo sentido muy importante y es el pan eucarístico. Todos nosotros hemos oído las palabras de Jesús cuando en la última cena tomó el pan, lo partió y lo distribuyó a los discípulos diciéndoles,
esto es mi cuerpo. Ese cuerpo, como lo leemos en San Juan, en el capítulo 6, él dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, a ese yo lo resucitaré en el último día. Ese cuerpo eucarístico, cuando nosotros nos acercamos a comulgar, a recibir ese pan consagrado por el Espíritu de Dios, o escuchamos que el sacerdote nos dice, o el diácono que distribuye la Eucaristía, o el ministro de Eucaristía nos dice, cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos, amén. Es decir, por supuesto que sí, en eso creo yo, que ese es el cuerpo de Cristo. Amén significa yo creo. Amén significa claro que sí. Amén significa esa es mi fe. Y por esa fe estoy dispuesto a entregarlo todo. Cuerpo de Cristo, cuerpo eucarístico del Señor. Si al primero lo podríamos llamar como el cuerpo humano del Señor Jesús o el cuerpo biológico de Jesús, este es el cuerpo eucarístico de Jesús. Pero hay una tercera manera de entender la frase cuerpo de Cristo. Y es que el cuerpo de Cristo, el cuerpo misterioso, a veces decimos el cuerpo místico, es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nos lo enseña San Pablo, lo enseña la fe de la iglesia. Nos compara con el cuerpo humano y dice, Cristo es como la cabeza en ese cuerpo y nosotros somos los miembros. Y por eso mis manos tienen que estar dispuestas a servir a los demás y mis pies tienen que estar dispuestos a caminar para buscar la oveja perdida. Y mis ojos quieren ver a Dios a través de las maravillas de la creación. Y mis oídos quieren escuchar su palabra. Y mi boca y mis labios y mi lengua y mi garganta toda y mis pulmones quieren proclamar el evangelio de Jesucristo. De manera que estamos como ungidos por el Espíritu Santo todos nosotros. ¿No saben que son el templo de Dios?, nos pregunta Pablo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y aquí lo está diciendo la carta a los Efesios, un solo cuerpo. ¿Quién formó ese cuerpo de Cristo? En las entrañas de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en la Eucaristía, ustedes han oído y han visto también en la celebración eucarística que el sacerdote que está celebrando o el obispo imponen las manos sobre el pan y sobre el vino y dicen que por la gracia del Espíritu Santo, que por la efusión del Espíritu Santo, este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. De manera que es el Espíritu Santo el que transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. El cuerpo eucarístico de Cristo, como el cuerpo biológico, también es formado por el Espíritu Santo. Y el cuerpo de la iglesia, ¿cómo somos nosotros parte de Cristo, cuerpo de Cristo, miembros del Señor? Por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos reúne en un solo cuerpo. Es el Espíritu Santo al cual adoramos, al cual queremos, al cual ansiamos, al cual le pedimos su presencia, que venga a cada uno de nosotros y que a la iglesia toda la convierta cada día más en el cuerpo de Cristo y a cada uno de nosotros. A ustedes, Joaquín, Bere y todos los que lo acompañan, que los estoy viendo a través de una foto, y a ti, León Reyes, que estás prestándonos el servicio, y al Padre José, y a todos los amigos y hermanos. Ahora me decían de parte de Joaquín que hay como unas 3,000 personas que están conectadas con esta transmisión, pues que a todos nosotros y a cada uno en particular, el Señor nos transforme en el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué sirve el cuerpo? Yo creo que el cuerpo nos sirve a nosotros para muchas cosas, por supuesto, pero quiero subrayar 3 principales. El cuerpo me sirve a mí para estar presente. Cuando uno está en el colegio, cuando uno está en una reunión y van leyendo la fila de asistentes, cuando oye uno su nombre y apellido, uno dice presente. Están presentes aquellos cuyo cuerpo está ahí.
Hay otros que están espiritualmente presentes. No pudieron ir porque estaban enfermos, porque tenían otro compromiso, pero presentes están los que están ahí con su cuerpo. Eso es lo primero. El cuerpo asegura la presencia de uno en un lugar. En segundo lugar, el cuerpo nos sirve para manifestar lo que somos, lo que pensamos, lo que ansiamos, lo que sentimos. Lo hacemos por medio de la garganta y de los pulmones que van lanzando el aire y de las cuerdas vocales que vibran y van formando los distintos sonidos de las letras. Y luego la lengua y la boca, el paladar, las mejillas que van modificando el sentido y el sonido para que uno capte qué es lo que el otro quiere. Pero así como la palabra es tan importante para manifestar lo que queremos, también las manos, porque las vamos moviendo aún sin darnos cuenta, como para subrayar lo que queremos decir. Y en la renovación carismática hemos aprendido a levantar las manos para alabar a Dios, o para suplicarle sus bendiciones, o para llenarnos de la gracia de Dios. Las manos son parte de ese vocabulario de signos que tenemos nosotros. Yo recuerdo al principio de la renovación carismática, escribí un primer folleto, no sé si el padre Basilio Núñez lo publicó allá en el DF o no, y se llamaba El cuerpo en oración, para decir que uno no solo ora con la mente o con el corazón, sino que se vale del cuerpo, bien sea poniéndose de rodillas, bien sea levantándose, bien sea sentándose, bien sea caminando o postrándose por tierra. El cuerpo también manifiesta como un vocabulario de oración y de actitudes interiores. Entonces, pero el cuerpo, entonces llevo dos cosas: el cuerpo hace presencia, el cuerpo manifiesta, pero el cuerpo actúa. Un carpintero necesita mover los brazos para manejar el martillo y las tenazas y el serrucho y trabajar la madera. Un violinista necesita de sus manos para pulsar las cuerdas y sacar melodías. O un pianista cualquiera. Un futbolista necesita de sus piernas para correr tras el balón y poderlo impulsar hasta hacer el gol. Y así, cualquier oficio. Un conductor de vehículos necesita de sus manos para manejar el timón o para mover la palanca de cambios. Todos necesitamos para actuar, para pintar. El pintor necesita sus ojos para ver los colores y las manos para mover los pinceles. Bueno, el cuerpo de Jesús, ¿qué presencia hace? A Jesús lo hizo presente entre nosotros. Y cuando estamos en la Eucaristía, a Jesús lo hace presente ahí, en el sacramento del altar. Y cuando estamos en la iglesia, nosotros tenemos que ser la presencia de Dios donde estemos. Jesús, no podemos decir, es que allá en esa fábrica, es que allá en ese trabajo no está Jesús. Si usted está, ahí está Jesús, porque usted es parte del cuerpo de Jesús y el cuerpo es para hacer presencia. De manera que donde estemos, tenemos que ser signos vivos de la presencia del Señor. Y no solo signos, sino tenemos que manifestar, tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio. Tenemos que decir, como comienza Juan una de sus cartas, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida. Eso es lo que les anunciamos. De manera que nosotros tenemos que ser manifestación de Jesús. Recuerden en el primer capítulo de los Hechos, cuando Jesús les dijo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando reciban el Espíritu Santo, van a ser mis testigos. Es decir, vamos a tener que decir qué es lo que nosotros hemos vivido. Y lo decimos con nuestras palabras, testigos de palabra. Y lo decimos con nuestros actos, testigos de vida. Y lo decimos con nuestra sangre, aunque no sea sino una gota cada día, testigos de sangre. Tenemos que dar testimonio. Si hemos recibido, todos los aquí presentes, virtualmente al menos, si hemos recibido ese bautismo de Espíritu, el bautismo de Espíritu Santo tiene que hacer de nosotros testigos de Jesucristo el Señor. Qué bello que nosotros podamos manifestar a Cristo, pero tenemos que actuar como Jesús.
Tenemos que tener, como dice Pablo en Filipenses, los mismos sentimientos que tuvo Cristo el Señor. Tenemos que tener la mente de Cristo. Cristo tiene que vivir en nosotros, como en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. O como en Filipenses, mi vivir es Cristo. De manera que estamos invitados a transformarnos en Jesús, a ser Jesús, a ser cristianos, es decir, otros Cristos. Cristiano, saben ustedes, significa el ungido. Cristo fue ungido. Los hebreos usaban para eso la palabra Mesías. Pero cuando el hebreo fue pasando la Biblia y la predicación al griego, dijeron Cristo. Y cuando pasó al latín, dijeron ungido, como penetrado, como bañado, como perfumado por el Espíritu Santo. De manera que en eso estamos, mis hermanos, hacer presencia, manifestación y acción de Cristo. Mis manos tienen que servir a los demás, como cuando Jesús lavó los pies a los discípulos y dijo, he hecho esto para que también ustedes se laven los pies los unos a los otros. Mi corazón tiene que aprender de Jesús cuando él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi vocación como carismático, ante todo, es ser otro Cristo. Y eso es toda la vida. Tenemos que ir creciendo, como dice la carta a los Efesios, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto sino Jesucristo? Nosotros estamos invitados a crecer espiritualmente, en la fe, en la esperanza, en el amor, ir creciendo, crecer, dice un canto citando la carta de San Pedro, crecer en la gracia y el amor. ¿Hasta dónde? Hasta que yo me parezca totalmente a Cristo. Y eso no lo estamos haciendo, lo tendríamos que hacer si tomamos en serio nuestra vocación a ser cristianos y a ser bautizados en el Espíritu y a ser renovados todos los días. Y eso hoy a todos ustedes se los quiero decir. Hoy, 11 de septiembre, hoy es un día de renovación para todos. Hoy tenemos que decir, Señor, te amo más que ayer, pero menos que mañana. Estamos invitados hoy a crecer en el amor. Que hagamos lo que nos dice Pablo en la 2 Corintios, en 5:17. Aunque nuestro hombre exterior, se va envejeciendo, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Hoy es un día, se renueva de día en día. Hoy, León, es un día de renovación para ti. Hoy, Joaquín, es un día de renovación para ti. Hoy, bueno, todos los que estén, los de Guadalajara, día de renovación, los de Culiacán, si contactaron a Rodrigo Atanasakis, día de renovación, los de Chihuahua, si la familia Medina Garza está siguiéndonos, un día de renovación para ustedes. En Monterrey, doctor Mendoza, Mais, todos ustedes, es un día de renovación. Y estoy llamándolos a ellos porque yo conozco México como ustedes. Yo he estado predicando desde Tijuana y Mexicali y Chihuahua y El Paso, y luego hacia el sur, en Torreón y en Culiacán y en Mazatlán y en La Paz y en Tepic y en Guadalajara y en Puebla, y he estado en Villarrica y he estado, ¿dónde no habré estado? En Acapulco, por supuesto que también, y en Durango bueno, creo que he ido más a México a predicar que aquí a Colombia, pero de todas maneras los estoy invitando a todos ustedes. Hoy es un día de renovación, cuerpo de Cristo. Tenemos que formarnos, y la iglesia toda, por la gracia del Espíritu Santo, invitada a ser un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Voy a tomarme unos minutos porque me quitaron como 15 minutos o 20 de la hora que me habían dado, casi que media hora. De manera que ni cuenten que les voy a entregar a las 4:15, como me habían dicho. No, me voy a ir como hasta las 5:15 o algo así. Bueno, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nosotros miembros. Y como dice Corintios, la cabeza es Cristo.
Y en el cuerpo, dice Corintios, el pie no se dice, ¿por qué no soy mano? Ni la mano se dice, ¿por qué no soy ojo? Cada uno desempeña el papel que tiene. A cada uno nos dio Dios un ministerio, un servicio, una diaconía, como dicen también, porque son tres palabras que significan lo mismo: ministerio, servicio y diácono, diaconía. Son tres palabras idénticas en tres idiomas distintos que significan que tenemos que prestar un servicio en la iglesia. Somos parte de un cuerpo, y así como los órganos del cuerpo me sirven para algo concreto, así también yo tengo que servir en la iglesia para la vocación que el Señor me dio. Pero decía un solo cuerpo, un solo espíritu. ¿Cuál es ese solo espíritu? Pues el Espíritu Santo que estamos invitados todos nosotros a recibir. El Espíritu de Dios que Jesucristo vino a entregarnos. Ustedes saben que hay como una relación muy especial entre el Espíritu y el Hijo Eterno. Son dos personas, son, como decía San Ireneo, los dos brazos del Padre. El Padre Eterno actúa por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Y el Hijo, Jesucristo, lo que sabe dar es regala Espíritu Santo a todos nosotros, a sus discípulos. Serán bautizados, decía Jesús, en el Espíritu Santo. Esperen al Espíritu Santo. Y el Espíritu no sabe hablar sino de Jesús. El Espíritu Santo es el primer evangelizador de la iglesia, como decía San Pablo VI. El Espíritu Santo es el primer catequeta en la iglesia, como decía San Juan Pablo II. El Espíritu Santo es el que sabe hablar y el que nos impulsa a hablar de Jesucristo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos hemos recibido desde el bautismo y la confirmación y las veces que nos hemos confesado y en la Eucaristía, y ustedes los que han recibido el sacramento del matrimonio, o el Padre José y el Padre Marcos y yo, cuando recibimos la ordenación sacerdotal, todos hemos recibido el Espíritu Santo en los sacramentos, pero hay que orar siempre para que siga renovándose esa presencia. Y eso fue lo que pasó en la renovación carismática. Nos enseñaron en el seminario de vida en el Espíritu que había que orar por la gente para que se renovara la presencia del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y recibimos el bautismo del Espíritu. La gracia grande que el Señor nos quiso dar en la madurez de la vida a todos nosotros y a ustedes, todos mis hermanos que están escuchando, algún día la tuvieron. Y si no, ténganla hoy. Pídanle hoy al Espíritu Santo, digan: ven, Espíritu Santo, ven que te necesito. Y no es que Él se venga, es que al decirlo nosotros nos vamos acercando a Él. Él está en todas partes, pero nosotros vamos creciendo en el conocimiento que tenemos del Espíritu. Nosotros nos vamos entregando cada vez más a la acción del Espíritu Santo. De manera que hoy para todos nosotros y en este ENCES que están haciendo ustedes, en este encuentro de servidores, que sea un encuentro de crecimiento en la vida del Espíritu. Que cada uno de ustedes esta noche pueda decir: oiga, con toda esa gritería del Padre Diego, me quedé como escuchando que yo hoy tengo que pedir Espíritu Santo, que yo hoy tengo que crecer en la gracia del Espíritu. Que si yo nací del agua y del Espíritu, como dice San Juan en el capítulo 3, que le dijo Cristo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu si quieren entrar en el reino. Que yo también pueda nacer en ese nuevo nacimiento, que yo pueda tomar del agua viva que le habló Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, que yo reciba el fuego de lo alto, como lo recibieron en Pentecostés los discípulos y también la Virgen María. Que ese fuego encienda en mí sus llamaradas y que me entusiasme y que me llegue de alegría para poder hablar de Jesucristo en el fuego del amor. Que ese Espíritu Santo me derrame, me bañe en el amor, como leemos en Romanos 5:5. Dice: el amor de Dios se ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De manera que haya ese derramamiento del Espíritu, dicho con otras palabras, con el mismo sentido, esa efusión de Espíritu Santo,
que haya ese bautismo, esa efusión, esa renovación, que venga ese don, que venga ese carisma, que le abro los corazones a ese huésped de lo alto que viene, que me deje iluminar por ese rayo de luz que es el Espíritu Santo, que me embriague con ese vino. Recuerden lo que dice Efesios, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, llénense de Espíritu Santo, llénense de Espíritu Santo, que sea la plenitud del Espíritu la que nos invada, la que nos transforme, que sea ese Espíritu Santo el que nos colme y el que nos llene y el que nos guía hacia el Padre. Como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, si uno dice que es hijo de Dios, es porque tiene el Espíritu. Si uno no tuviera el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice San Pablo a los Romanos. De manera que vamos a pedirle a Él un solo cuerpo, que es el de Jesucristo, pero un solo espíritu, que es el alma de la iglesia. Ustedes saben que uno de los regalos que el Espíritu Santo le hace a la iglesia es unirla. Por eso decimos, creo en la iglesia que es una, es decir, unida. Unida, no tanto una y las otras no importa, no, que es la iglesia que reúne porque ama, que congrega como un pastor a su rebaño, lo hace Jesús por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el cemento que nos va pegando unos con otros para hacer el edificio grande de la iglesia. El Espíritu Santo es como la savia que a los árboles los hace crecer y florecer y dar frutos. Y si queremos dar los frutos del Espíritu, de que habla Gálatas en capítulo 5, pues llenémonos del Espíritu Santo, que da frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad. Ustedes recuerdan bien ese capítulo 5 de Gálatas. Llenémonos de Espíritu Santo. Él es la savia que nos da vida. Él es el cemento que nos une. Él es la voz del Pastor Supremo que nos reúne, que nos congrega. Ustedes saben que la palabra congregación significa grey. Grey en castellano significa rebaño. Congregar es reunir en un solo rebaño. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo le gusta la unión. El Espíritu Santo es el que une al Padre con el Hijo. Él es el Espíritu del Padre y Él es el Espíritu del Hijo. Y por eso no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu. Porque el Hijo y el Padre tienen el mismo Espíritu y ese Espíritu une al Padre y al Hijo en un solo Dios, con el mismo Espíritu. A la iglesia la llamamos la unidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la que la reúne. Nosotros, aunque estén unos de ustedes en México y tal vez otros en Estados Unidos y otros aquí en Colombia, porque vi ahora Parroquia San Juan Eudes de Uniminuto que está en una ciudad distinta que llama Villavicencio. Bueno, pues todos nosotros nos tenemos que unir porque somos la unidad del Espíritu Santo. Unidad del Espíritu Santo. Eso lo han oído ustedes. Cuando, por ejemplo, al final de cada oración, el sacerdote dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Está hablándole al Padre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. ¿Dónde vive y reina el Padre y el Hijo? En la unidad del Espíritu Santo, es decir, en la iglesia. Y le estamos diciendo, Padre, por Jesucristo, a quien aquí Él vive y reina con nosotros. Padre, tú vives y reinas con nosotros. Nosotros somos la iglesia unida, somos la unidad del Espíritu Santo. Y han oído también ustedes que el sacerdote, antes del Padre Nuestro, levanta la hostia ya consagrada y el cáliz con la sangre de Cristo y dice, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, aquí en esta iglesia, aquí en esta reunión donde estamos, te damos todo el honor y toda la gloria. De manera que es como un compromiso, estamos diciéndole por Cristo, es decir, a través de Cristo. Él es el puente, Él es el pontífice, Él es el que hace de intercesor entre tú y nosotros, oh Dios del cielo. Por medio de Cristo te va nuestra alabanza, el honor y la gloria. Con Cristo, porque Él es tu Hijo
y Él lo que quiere es tu gloria. Entonces nos unimos a la oración de Cristo para darte el honor y la gloria por Cristo, con Cristo nuestro hermano, y en Cristo, es decir, unidos nosotros a Cristo Jesús, estamos todos. Es una expresión que San Pablo emplea como 50 veces en sus cartas, en Cristo Jesús, en Jesucristo. De manera que, estando nosotros metidos en Él, somos parte de su cuerpo, te damos todo el honor y toda la gloria. Somos la unidad del Espíritu Santo. Por eso, casi que el mayor crimen que puede haber en la iglesia, el mayor pecado, es dividir la iglesia. Recuerden ustedes que los soldados, cuando iban a crucificar a Jesús, no quisieron romper la túnica del Señor. Dijeron, no, esta es una sola pieza de tela, tejida en una sola pieza, no tiene costuras, no le vamos a echar a romper en pedazos con la espada. Más bien, juguémonos a la suerte, a ver a quién le queda. Pero nosotros muchas veces, aún en la renovación carismática, aún en la iglesia, nos atrevemos a romper la unidad, diciendo, es que yo soy, como cita Pablo, es que yo soy de Apolo, es que yo soy de Pedro, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Cristo. No, todos somos de Jesucristo el Señor. Nosotros tenemos ese gran ministerio en la iglesia de predicar el amor, de predicar la unidad. Y si algo ha fallado, de predicar el perdón, porque también a nosotros nos toca 70 veces 7. A nosotros nos toca perdonarlo todo y siempre. De manera que en nuestro corazón, si queremos que haya Espíritu Santo, lo que hay es amor. Si queremos que haya el Espíritu Santo, es consideración, es respeto a los demás, es ayuda a los demás. Aquí en esta obra donde yo trabajo, que se llama El Minuto de Dios, y se llama así porque hace 70 años, el padre que comenzó con esta obra en 1950, no aquí propiamente, él tenía un programa de radio y era tan corto. Primero tenía durante 4 años un programa que duraba 1 hora, pero después dijo, la gente no me escucha 1 hora, se distraen, se tienen que ir. Voy a hacer un programa tan breve que el que no esté aburrido no puede ni pararse de la silla donde está para ir a cambiar la estación de radio porque ya se ha acabado el programa. Entonces inventó un programa tan breve que se llamó El Minuto de Dios, hace 70 años y unos meses. Y 5 años después, hace 65 años, ese programa pasó a la televisión. Y ese programa de televisión, pues comenzó el padre a hablar del amor de Dios, pero decir, tiene consecuencias, hay que amar al prójimo. Y de una manera especial, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Hay que amar a los pobres, hay que servir a los pobres. Y entonces comenzó a construir viviendas para los pobres. Y se han construido desde que el padre comenzó con las primeras hasta esta mañana, cuando entregué 20 casas. Entregué hoy para los que habían sido víctimas de una avalancha. Y prometí entregar dentro de 1 mes o 2 meses otras 20. De manera que se han construido más o menos, calculamos, unas entre casas nuevas y mejoramiento de viviendas que estaban débiles, que estaban con dificultades. Hemos trabajado en unas 160,000 soluciones de vivienda. Y comenzaron, porque había tantos niños, hubo que comenzar colegios y escuelas. Y actualmente tenemos 36 institutos entre escuelas y colegios, con unos 30,000 alumnos. Y después comenzamos una universidad que tiene unos 110,000 alumnos. Y luego hemos comenzado con un centro carismático donde hemos editado muchos libros de la renovación y hemos animado grupos de oración. Y después comenzamos con una corporación industrial. Y ahora con esta pandemia, como tanta gente ha perdido el trabajo, nos hemos comprometido a ayudar a 30,000 pequeños negocios a que salgan adelante. El gobierno había dicho que iba a trabajar en 100,000. Entonces nosotros le dijimos al presidente de la República, nosotros asumimos 30,000 de esos 100,000. Y estamos
formando como unos catedráticos, como unos adiestradores profesionales que nos den 2 horas por semana y que cada uno asuma siquiera unas 10 empresas. Y luego estamos formando, ya llevamos el 3er curso de universitarios, que son los que van a estar dialogando con cada una de las pequeñas industrias para que el experto indique lo que hay que hacer. Todos esos datos van a un computador, el computador nos va indicando las cifras de lo que hay que emplear. Estamos tratando, dentro de 2 meses, tenemos un banquete que va a ser virtual, hasta los invito a ustedes si quieren, pero me tienen que dar pues unos centavos por persona que quiera participar realmente, porque lo importante es que podamos reunir un dinero para poder sostener económicamente a todas las empresas que han quebrado y que tienen que volver. Y si no me pueden mandar desde México o desde otras partes los centavos, hagan ustedes allá. Ayuden, que también seguro que hay mucha gente de esos vendedores ambulantes, de esos pequeños negocios que no tenían sino de 1 a 8 o 9 empleados, y que esos son los que más han sufrido porque no hay trabajo, porque la gente no sale a la calle, por todo lo que ustedes saben. Pero la pandemia principal no es el virus que está llegando, el COVID. La pandemia principal es el pecado. Y ese pecado ya hay vacuna, Espíritu Santo. Contra ese pecado ya hay remedio. Es Jesús, el médico divino, que nos va enseñando cómo podemos resistir y cómo podemos superar la epidemia moral que afecta a la humanidad, que es el odio, que es la violencia, que es la indelicadeza, que es el robo, que es la ira, que es la falta de perdón. Un solo cuerpo, el de Jesucristo. Un solo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todos vamos al único Dios y Padre de todos. Y esto es de la renovación carismática. Hagan de cuenta que les he estado haciendo como una síntesis de un seminario de vida en el Espíritu. Comenzamos hablando del amor de Dios. Pues que ese amor de Dios, que es el Espíritu Santo, sea el que nos lleve al Padre. Romanos lo dice, el Espíritu Santo nos guía hacia el Padre. De manera que todo viene del Padre a través de Jesucristo, que nos da su Espíritu, y todo con la fuerza del Espíritu. A través de Jesucristo va al Padre. De manera que venimos de Dios y vamos para Dios. Mis hermanos de la renovación, servidores. Aquí tenemos un lema en el Minuto de Dios que es este: que nadie se quede sin servir. Se los dejo a ustedes como una herencia. Que nadie se quede sin servir. Cuando estaba yo muchacho, que pertenecía a la tropa scout, decíamos, el saludo era siempre listos, que estemos listos a servir, que nadie se quede sin servir, que cada día uno diga en qué he servido a los demás, en qué le he servido a mis hijos si son padres de familia, o a mis padres si son hijos, o a mis hermanos, o al cónyuge. ¿En qué le he servido? ¿En qué he servido a los que me rodean? ¿En qué he servido a la iglesia? ¿En qué he servido? Ustedes se llaman servidores. Que no se queden solo con el titulito, soy servidor. No, que lo demuestren con obras, que lo demuestren sirviendo. De manera que ese es mi desafío. Ojalá que algún día, si vuelvo a México, pudieran decir ustedes, mira el servicio que comenzamos. Comité Timón de la Renovación Carismática, organicen el servicio. Comité Timón de la Renovación Carismática, estén recordando permanentemente a toda la renovación y a toda la iglesia que tenemos un Dios que es el Padre de todos y que está en todos y para Él todo, que tenemos un Jesucristo que nos amó tanto hasta la muerte y que hizo de nosotros un solo cuerpo con Él, que nos dice, síganme, imítenme, identifíquense conmigo, sean mis imitadores, vivan mi palabra. No es únicamente un título, es un compromiso de vida, y que estemos tan identificados con el Espíritu Santo que Él sea el alma de nuestra vida, que Él sea el que nos guíe, que sea el que nos oriente, que sea el que nos bendiga siempre. Creo que estoy estrictamente en los 3/4 de hora que me habían ofrecido
pero como ustedes se atrasaron tanto, yo estoy aquí esperándolos. De todas maneras, tomé los cuartos de hora y a los que organicen este evento, dispongan. Y si están atrasados media hora, la culpa es de ustedes. De manera que Dios los bendiga, pero yo los perdono, no se preocupen. Dios me los bendiga siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Joaquín, usted es dueño de la palabra. Como que los dejé mirando para la luna. Padre, muchas gracias.